El siguiente programa es de interés especial para usted. ¡Atención! Noticia de última hora. Cúrese con el Centro Naturista San Pedro. Janine, la diosa del amor más famosa de América. Diana y los hermanos Aymara. Shamir Sanador. Nosotros, los desalentados por los problemas económicos, ahora acudimos a ti. Desde la tierra. Sincretismo religioso, espiritismo, brujería, astrología. Como bien sabemos, Colombia ha sido marcada desde sus orígenes por la Iglesia Católica y su obra evangelizadora, tanto que se llegó a afirmar: ser colombiano es ser católico y ser católico es ser colombiano, pues desde los inicios Colombia fue un país católico. En los últimos años, después de la Constitución de 1991, se ha multiplicado la presencia de movimientos religiosos de diversa procedencia y origen. Les habla Janine, la diosa del amor más famosa de América. Con el maestro Jensi regresamos al ser amado por la buena o por la mala, postrado a tus pies en 2 días. El artículo 19 de dicha Constitución garantiza la libertad de cultos y así el Estado colombiano da participación libre y activa a todos los credos religiosos presentes en Colombia. Esta multiplicación de nuevos movimientos religiosos al lado de los grupos existentes ha producido el supermercado de las religiones, donde cada uno hace su religión recogiendo lo que le parece más adecuado para su vida. La organización de las iglesias cristianas históricas se basa en una autoridad más elaborada e identificable, mientras los nuevos movimientos religiosos poseen una nota más informal, cuyos límites pueden incluso llegar al sincretismo religioso. Después de esta breve introducción, vamos a centrarnos en 3 formas o tendencias pseudoreligiosas que tienen origen o pueden conducir al sincretismo religioso. Estas son el espiritismo, la brujería y la astrología. Mejore su relación sexual con Cevisex Plus. Pague una caja y lleve la otra gratis. Cevisex Plus, la solución a la relación sexual. Centro Naturista San Pedro, Parque Principal de Pitalito. Empecemos definiendo qué es el espiritismo. Se entiende por espiritismo el conjunto de doctrinas que no solo admiten la posibilidad de una comunicación con espíritus o algunas personas fallecidas, sino que atribuyen a la acción de los mismos ciertos fenómenos aparentes superiores a las fuerzas de la naturaleza. Se llama también espiritismo a la práctica de la evocación de las almas que esperan nueva encarnación, según esas doctrinas, así como a la simple participación de las secciones en que se intenta probar estos fenómenos con o sin adhesión a la doctrina espiritista. Cada día aumentan los grupos que pretenden comunicarse con el más allá y hablar con los muertos. Los adivinos, videntes, brujos, astrólogos, entre otros, abundan gracias a la superstición y temor e inseguridad que padece el hombre contemporáneo. El espiritismo reviste nuevas caras, no porque de fondo haya variado mucho de lo que era en otras épocas, sino por haber adoptado formas nuevas y peligrosas. Se practica a modo de juego con las ouijas, películas y documentales, así como manuales de brujería y espiritismo que pueden ser adquiridos fácilmente, incluso por niños y adolescentes. Los adelantos en la tecnología ponen al alcance medios para iniciarse en el conocimiento del fenómeno místico y para reproducir de manera sencilla condiciones que pueden parecer sobrenaturales, como son grabadoras, trucos, magias y el poderoso medio al alcance de muchos, que son los programas de la computadora e internet. Cuando nació el espiritismo moderno a mediados del siglo XIX, se sentían los golpes en las paredes, luego se pasó a los golpes en las mesas. A partir de los años 50 empiezan las grabaciones de voces en cintas magnetofónicas. Ahora tenemos los ordenadores. A medida que cambia la tecnología, cambia el espiritismo. ¿No es justamente esto una demostración de que es una iniciativa del hombre? Médiums y científicos principalmente utilizan como cierta metodología 3 medios para este tipo de comunicaciones: el psicoquinesis, el espiritismo y las psicofonías. Psicoquinesis espontánea recurrente son los llamados espíritus ruidosos, que se manifiestan con ruidos misteriosos, olores desagradables, muebles que se desplazan solos, fríos súbditos, voces inexplicables, objetos que aparecen y desaparecen y levitaciones incontroladas de personas y objetos.
Les habla Janine, la diosa del amor más famosa de América. Con el maestro Jensi regresamos al ser amado por la buena o por la mala, postrado a tus pies en 2 días. Y queremes mil amores para conquistar inmediatamente. Tan solo en 20 minutos evitamos embarazos no planeados. Espiritismo. Se invoca a los espíritus por medio de secciones, la ujía, el agua, objetos personales y fotografías del difunto con el fin de establecer algún tipo de comunicación. Las manifestaciones son parecidas a las de la actividad psicoquinesis, incluyendo apariciones de espectros, voces, mensajes escritos, golpes y llamadas misteriosas. Psicofonías. Es la grabación de las supuestas voces de los muertos. Estas grabaciones se llevan a cabo en iglesias, casas antiguas y lugares donde han ocurrido alguna muerte trágica. Sobre estos temas, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2116, señala que todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satanás o a los demonios, la evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Deuteronomio 18:10, Jeremías 29:8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Por lo dicho, la Iglesia Católica considera la adhesión al espiritismo como incompatible con la doctrina cristiana revelada, los postulados espiritistas con sus errores sobre la revelación y sobre las verdades de fe, su interpretación evolucionista del alma y de la gracia cae bajo la condena general de toda doctrina herética. En el caso de la brujería es difícil distinguir claramente con la hechicería y la magia. Estas prácticas utilizan medios ocultos que no son de Dios para producir efectos más allá de los poderes naturales del hombre. La brujería se adapta a los tiempos modernos y se prolifera aún en los libros más populares para los niños, por ejemplo, Harry Potter. La brujería es perversa porque recurre a espíritus malignos, implica un pacto o por lo menos una búsqueda de las intervenciones de esos espíritus. El ser brujo o bruja se obtiene por vínculos satánicos en los que entra por una dedicación, muchas veces dentro de la familia. Alerta, alerta. Diana y los hermanos Aymara regresamos al ser amado, rendido y humillado, no importa dónde y con quién esté. No le cobramos el trabajo. ¿Por qué se recurre a la brujería? La ayuda sobrenatural que ofrece la brujería se busca por diferentes razones. Las principales son para hacer daño a quienes se odian, para atraer la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en una obsesión y ya no importa por qué medio se resuelva. No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy comunes entre ellos. El brujo hace un pacto con el demonio, adjura a Cristo y los sacramentos, tienen ritos diabólicos en los que hacen una parodia de la Santa Misa o de los oficios de la Iglesia y adoran al príncipe de las tinieblas y participan en aquelares, reuniones de brujos donde hacen sus maledicencias. La brujería está relacionada con el satanismo. ¿Es real el poder de la brujería? Puede ser real, pero en muchos casos puede ser también sugestión de la mente, es decir, pura mentira. En ambos casos está actuando el demonio príncipe de la mentira. La Biblia, la enseñanza de los padres de la Iglesia y la tradición no dejan lugar a dudas sobre el hecho que los seres humanos tienen la libertad para pactar con el diablo, el cual tiene influencia en la tierra y en las actividades humanas. El primer mandamiento condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 3. La brujería no es una mera superstición. El demonio ciertamente arrastra hacia su reino del mal a los que se involucran en ella y a sus aduladores. Si no hay un arrepentimiento y una conversión, el final será el infierno. ¿Qué hacer contra las brujerías? Al enterarse de que alguien le está haciendo un trabajo de brujería, muchas personas tienen miedo. Esto es lo que él quiere, ya que por el miedo puede dominarlos. Debemos recordar que el demonio nada puede contra los fieles a Dios. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y nos ama. El demonio solo puede con aquellos que no confían en Dios y por falta de fe están espiritualmente débiles o muertos.
Quien está amenazado por brujerías, que recurra al Señor por protección y no tema. Debe poner en Dios toda su confianza y practicar su fe, no por miedo a la brujería, sino por convicción, acercarse a los sacramentos, la oración personal y pedir a los hermanos que oren por él. La gracia del Señor jamás fallará a quien la busque. En conclusión, los males que sufre la humanidad son fruto de la apertura al demonio por el pecado. Una forma extrema de esa relación es la brujería. Se llega a pactar con él y buscar su intervención. La enseñanza de la Biblia, los padres de la Iglesia y la tradición concuerdan en que la brujería es real y digna de condenación. Jesucristo vino para vencer y atar al demonio. Con frecuencia se enfrentó directamente con él para reprimir su adversidad sobre sus víctimas. El tiempo entre la primera y segunda venida del Señor son de gran batalla espiritual que envuelve a todos. Por muchos siglos y en muchas naciones, la ignorancia, la crueldad y la falta de justos procesos judiciales llevaron a terribles persecuciones, falsas acusaciones y amenazas de muchos acusados de la brujería, hechos injustificados y deplorables. En la actualidad hemos caído en el extremo opuesto, se niega la realidad de la actividad satánica y por ende la brujería. Chamir Sanador. ¿Deseáis enamorar las más hermosas mujeres de tu ciudad o vereda? Sí, Señor. Estimados hijos de Dios, si vosotros os lleváis el potente creme 7 mozas, tan solo con untar goticas conquistarás novias, amantes o esposas al instante. Por su parte, la astrología, interpretación de los astros, supone que existen ciertas relaciones a modo de leyes entre las posiciones de los astros a la hora del nacimiento de una persona y su carácter y destino, en contraposición a la astronomía, ciencia de los astros, que principalmente investiga las leyes naturales por las que se rigen los cuerpos celestes. Teológicamente, el problema grave de la astrología está en que constituye un sustitutivo de la religión, con lo cual se convierte en superstición y desvía el camino personal que de suyo debería conducir a la fe confiada en Dios. En lugar de renovar constantemente la decisión personal por el propio destino como basado en la voluntad de Dios, el hombre huye hacia los ámbitos anónimos. Primero, la astrología no es una ciencia, a pesar de que muchos de sus adherentes afirman lo contrario, porque la astrología, entre otras razones, se basa en los horóscopos y en el momento del nacimiento, no en el momento de la concepción, cuando de hecho las características genéticas son fijadas. Por esta y muchas razones, 186 de los principales astrónomos y físicos afirman una declaración en una edición de 1975 de la revista Humanista, denunciando a la astrología como sin ningún fundamento científico. En segundo lugar, la astrología no puede ser considerada un pasatiempo inofensivo. Decir esto es un error tan grande como considerarlo una disciplina científica. La astrología ciertamente produce algunos efectos en las vidas de sus devotos, y la profecía que genera puede ser ocasional o parcialmente acertada. En cualquier caso, numerosos estudios muestran que el impacto último de involucrarse en la astrología incluye la pérdida de la capacidad de confiar y preocuparse por otros, ataques repetidos y severos de depresión suicida y temor debilitante. Habló Yahvé a Moisés diciendo: y la persona que entendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 6. ¿Qué ocurre con el cristiano que se involucra en esto? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Con lo conocido anteriormente nos damos cuenta que la mezcla de espiritismo, brujería, astrología y las ciencias ocultas en general están teniendo gran auge en la actualidad en todo el mundo. Algunos entendidos afirman que el regreso de la magia y las prácticas satánicas constituye el signo de un desequilibrio psíquico y moral de la sociedad. Para otros es tan solo una consecuencia de la soledad del hombre actual y de la deshumanización que lo acosa en todos los terrenos. Pero sin duda, todo es consecuencia de la pérdida de los valores fundamentales. El hombre tiene enferma la fe y por eso ha perdido la confianza en Dios y en sí mismo, refugiándose en muchos alienantes que lo destruyen. La persona quiere evadir la responsabilidad para abandonarse a la suerte, espíritus, objetos, talismanes y vanas creencias, olvidándose de los mandatos del Señor. No son pocas las personas que, por desconocimiento de la Biblia, caen en manos de brujos, adivinos y espiritistas con ropaje de bien,
que invitan a ciertas prácticas religiosas o se camuflan a la sombra hasta de símbolos sagrados supersticiosamente desfigurados con la imagen que bien entendidas son permitidas por la Iglesia. Por último, hay que advertir que quienes, queriendo mantenerse como buenos católicos, se aferran a reuniones de invocación de espíritus, lectura de las cartas, creencias en horóscopos, lecturas del tabaco, tabla ouija, otra clase de espiritismo o hechicería, están en esa misma línea de superstición no aceptada por la Iglesia y por Dios.